Bien, respecto a la clase de diagnóstico prenatal, recuerden que es el primer tema de la segunda era y que la clase del doctor es una de las que tienen que hacerle más hincapié por los temas, perdón, por los detalles que él explica, que son más obstétricos, pero que él pregunta en el examen o suele preguntar y que no están en esta clase. Esta parte es más abocado a lo, si bien es obstétrico, pero más a lo embrionario. Cuando nosotros hablamos de la ecografía, vamos a decir que es un método de imágenes que a nosotros nos permite eh, visualizar el feto o el embrión, o en el caso de los primeros estadios el saco embrionario, mediante la emisión de ondas de alta frecuencia, conocidos como ultrasonidos. Lo que tiene la ecografía es que nosotros no podemos utilizar radiación durante la gestación, por ende no podemos utilizar ni radiografías ni tomografías. Entonces el método que es más barato, más accesible y que es incruento, o sea, no nos introducimos y no presenta un riesgo para la paciente ni para el feto, y que no utiliza radiación, es la ecografía. La ecografía se realiza mediante el ecógrafo, que es el que emite sonidos que básicamente chocan con una estructura que está dentro de lo que estamos evaluando y vuelve en forma de eco, y ese ecógrafo lo que hace es recibir el eco y transformarlo en imágenes. Importante tener en cuenta que la ecografía también se utiliza para procedimientos como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriónicas o cualquier otro tejido que sea, o sea, que sea cruento porque no se entra a ningún lugar a ciegas. Entonces necesitamos una guía, en este caso ecográfica. Eh, Así sea también punción de la vena umbilical o para hacer transfusiones o para lo que sea. Todo método que sea cruento o invasivo, nosotros vamos a utilizar ecografía como guía. Entonces, ya podemos hablar a grandes rasgos de que los métodos para el diagnóstico prenatal se van a dividir en incruentos o no, sí, o no invasivos y cruentos o invasivos. La ecografía, por excelencia, es un método incruento o no invasivo. Bien, la ecografía en general, además, durante la gestación tiene muchas funciones. Una de ellas es el mismísimo diagnóstico del embarazo. Nosotros a partir de la cuarta semana, cuarta, quinta más o menos, podemos diagnosticar ya el embarazo, que más o menos coincide con la fecha en la que la madre empieza a sospechar que está embarazada por sus atrasos. Y lo que vamos a ver es una imagen hipoecoica, es decir, negra, con un halo o un anillo hiperecoico. Eso básicamente es el saco vitelino o el saco embrionario, eh, y es nuestro diagnóstico del embarazo. Otra de las funciones es para ver la cantidad de fetos. Además de diagnosticar que estamos embarazados, tenemos que ver cuántos son. Entonces, nos ayuda ya a prevenir algunas complicaciones y para saber si tenemos que hacer cesárea o no. Recuerden que los embarazos múltiples son de riesgo por definición. La posición del feto, en este caso no sería posición del feto, sino sería presentación del feto, por cómo viene el feto en el sentido para nacer. Entonces puede venir en presentación cefálica o en presentación caudal o de nalgas o atravesado, digamos, de hombros. Y eh, también nos permite ver si tenemos circulares de cordón, o sea, podemos ver la indemnidad, si se quiere, del cordón umbilical. En este caso estamos viendo que el cordón está generando una doble circular en el feto, por ende le está causando una disminución de la oxigenación, porque lo está estrangulando básicamente. Podemos diagnosticar el sexo fetal
más o menos a partir del cuarto mes, y distintas patologías asociadas al sexo, como vimos ya en malformaciones de genital. Esto es muy importante para los padres, lo del diagnóstico del sexo fetal, y para nosotros, el diagnóstico de las patologías. Otra es la posición de la placenta. Tenemos que saber dónde está nuestra placenta, si se implantó alto, bajo, si es una posible placenta previa, si es una posible placenta acreta, percreta, increta, eso ya lo vamos a ver. Eh, si hay desprendimiento de placenta. La otra es la edad fetal, donde vamos a poder medir el diámetro biparietal, o podemos medir la longitud femoral, o podemos medir, no sé si es el diámetro, no es el diámetro, es la longitud cefalocaudal, digamos, del feto. Dependiendo el trimestre del embarazo, vamos a utilizar distintos parámetros. Acá lo que estamos viendo es el diámetro biparietal, que es como que si se midiera de un parietal a otro. Es como un rayo que atraviesa un parietal al otro, no hace la circunferencia por arriba ni por adelante. De más está decir que cualquiera de estas tres, o el parámetro que se utilice, ya sea el diámetro biparietal, o la longitud femoral o la longitud cefalocaudal, eh, se compara con distintos valores que dan más o menos la edad gestacional. Acá podemos ver cómo se ve la placenta, acá se ve un feto. Otro es los movimientos fetales, que a nosotros nos sirven para saber básicamente que el feto está vivo. Eh, Muchas veces las pacientes van a consultar directamente o van a referir que no sienten que su bebé se mueva. Entonces, se hace la ecografía para saber si se está moviendo. Y también los movimientos respiratorios para saber que tenemos madurez de los centros nerviosos que controlan la respiración y que también nos indican que tenemos una buena salud fetal. Bien. La otra cosa que podemos ver son malformaciones congénitas. Toda malformación que se exprese externamente, nosotros lo vamos a poder ver con la ecografía. A ver, y no solo las externamente, porque la ecografía nos alcanza para ver malformaciones internas. Es decir, por ejemplo, una CIA, una CIB, nosotros la podemos ver con una ecografía del corazón fetal, que no se manifiesta externamente, pero nosotros lo podemos ver igual por la ecografía. Las únicas malformaciones que por ahí no las vamos a poder ver son las que dependen de una alteración proteica, como ser, por ejemplo, la lactosemia, la fenilcetonuria. En realidad son más genéticas que otra cosa. Pero de todas las malformaciones, de todos los temas que fuimos viendo, la mayoría puede ser diagnosticado con una ecografía. Y eso a nosotros nos permite anticiparnos a lo que se viene. No es lo mismo un bebé, un feto en realidad, al que le diagnosticamos polidactilia, que no tiene ninguna relevancia clínica, a un feto al que se le diagnostica transposición de los grandes vasos, donde se tiene que estar preparado para recibir y hacer la cirugía. Podemos ver esto, que es un detalle, que es el pliegue nucal, que se forma atrás de la nuca por acúmulo de líquido, y por ende, si es líquido, se ve translúcido, es decir, negro. Cuando nosotros eh, tenemos un engrosamiento de la translucencia nucal, lo primero que vamos a sospechar son trisomías, siendo la más común el síndrome de Down. Y para, en este caso, diagnosticarlo, que también hay otros indicios. Para diagnosticarlo, lo que podemos hacer es un cariotipo fetal. Con eso podemos tener la certeza. ¿Cómo lo hacemos? Y a través de una amniocentesis. Otra cosa que podemos detectar es la cantidad de líquido que tenemos, si tenemos una cantidad normal, o si tenemos oligoamnios, o si tenemos polidramnios.
Acuérdense que las causas de oligoamnios básicamente son las patológicas, eh, la agenesia bilateral de riñones o la agenesia bilateral de uréteres, y el polidramnios o la anencefalia o la atresia esofágica. Polidramnios en realidad puede también existir en embarazos múltiples o en hijos de madres diabéticas. Otra cosa que nos permite la ecografía son diagnosticar los embarazos ectópicos. Y cuando nosotros hablamos de embarazos ectópicos, no estamos diciendo embarazos más arriba o más abajo en la pared uterina, sino que estamos diciendo embarazos que están fuera del útero. El más común es el embarazo tubario, el cual nunca va a llegar a término. Eh, y esto se relaciona con el primer punto que vimos de las funciones de la ecografía, porque nosotros vamos a tener una paciente, supongamos, que tiene todos los signos y síntomas de un embarazo, tiene atraso, tiene los síntomas propios del embarazo, se le hace el test y da positivo. ¿Por qué? Porque la hormona está circulando en en la sangre, entonces no, y en orina también. Por ende nos va a dar positivo tanto el test de sangre como el de orina, la HCG. Ahora, nosotros tenemos que confirmar, uno, que ese embarazo esté en el útero, y dos, que ese embarazo no sea psicológico. Obviamente, todo para tener recaudos, pero es más probable que sea un embarazo tubario a que sea un embarazo psicológico. Más frecuente, digamos. Pero de todas maneras se tiene que hacer no solo para confirmar el embarazo, sino para diagnosticar, tomar medidas, medidas de literalmente antropométricas, digamos, de en qué semana estamos más o menos, fechas de parto, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos diagnosticar es la mola hidatiforme y el corioepitelioma. Básicamente son la versión benigna y maligna de la misma alteración, en el cual podemos ver estas imágenes muy inconfundibles de mola y de corioepitelioma, en el cual la paciente tiene primero una disociación entre la edad gestacional y el tamaño o el perímetro abdominal. La paciente tiene positivo el test de embarazo por orina, pero el test de embarazo por sangre nos va a dar títulos muy altos de la hormona HCG, lo que ya nos tiene que hacer sospechar. Y cuando hacemos la ecografía para ver el embarazo, vamos a encontrarnos con estas imágenes, o esta, la cual lastimosamente es una mala noticia para la paciente que estaba embarazada. Entonces, acuérdense que la ecografía es un método no invasivo que utiliza ultrasonidos y que tiene todas esas funciones. La ecografía, ¿cuántas ecografías se tiene que hacer a la paciente? Y se dice que no menos de 5 o menos de 3 durante toda la gestación. De ahí para arriba, las que sean necesarias. Se suelen hacer varias durante los trimestres para hacer control. Y ahí depende de lo que necesitamos controlar, vamos a pedir más o menos ecografías. Ahora vamos con los métodos que son invasivos. Uno de ellos es el estudio del líquido amniótico, conocido como amniocentesis. Como ustedes verán, tenemos un ecógrafo para hacer una punción guiada y la aguja para punción, donde estamos penetrando directamente la cavidad abdominal, específicamente a la cavidad amniótica, para extraer ese líquido. ¿Para qué nosotros para qué vamos a extraer ese líquido? Porque en ese líquido tenemos células que podemos utilizar para hacer estudios y ver lo que necesitemos ver, o para ver la composición de ese líquido. Como dice esta diapositiva, vamos a utilizar un ecógrafo para no punzar ninguno de los órganos maternos ni el cordón umbilical. Cuando tomamos la muestra del líquido, lo vamos a mandar a hacer estudios citológicos de células epiteliales y sí, epiteliales de la piel, básicamente, y del sistema respiratorio.
A estudios citológicos vamos a pedir para ver la madurez del feto. En el caso de que sea necesario, acuérdense que es un método invasivo. Cuando hay una cantidad igual o mayor de 10% de las células que se llaman células naranja, se dice que el feto alcanzó la madurez necesaria para sobrevivir fuera del útero. Vemos que entre 10 y 50% la edad gestacional es de 38 a 40 semanas, que es lo ideal para un parto o para una cesárea. Bien, la otra cosa que podemos hacer es determinar el sexo del feto, que esto no se haría para determinar el sexo del feto, sino que como cosa secundaria, si se quiere, eh, secundaria a otra cosa que estemos analizando. No está indicado realizar una amniocentesis para diagnosticar el sexo del feto. ¿Cómo nosotros vamos a ver? Porque vamos a hacer un cariotipo y vamos a ver el corpúsculo de Barr en los XX, pero no en los XY. Las otras cosas que podemos ver son las aberraciones cromosómicas, las aneuploidías básicamente, como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y todas las alteraciones genéticas del cariotipo, que ustedes se puedan imaginar. Después de efectos genéticos más pequeños, como las hemoglobinopatías, los errores genéticos del metabolismo, alteraciones en proteínas y demás. Y después alteraciones bioquímicas, como por ejemplo lo que recién hablábamos de la galactosemia o la fenilcetonúrea, o cuando algunas células carezcan de algunas enzimas, o etcétera. Una de las cosas que podemos pedir, que no tiene nada que ver con las células, o sea, no es el estudio citológico, sino que es el estudio bioquímico, es la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína se encuentra en el plasma del feto con los estrógenos. Estos se elaboran en el saco vitelino, en el hígado, en el tracto gastrointestinal, en la sexta semana y su concentración llega a lo máximo más o menos en la 13ª. Lo que es importante acá es que llega al líquido amniótico por orina y por otro lado por líquido cefalorraquídeo. Se supone que dentro del líquido cefalorraquídeo esto está circulando, la alfa-fetoproteína. Ahora, si el líquido cefalorraquídeo se mantiene dentro del tubo neural, o sea, dentro de las cavidades, dentro de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, del conducto del epéndimo, es decir, no tiene contacto con el exterior, esa alfa-fetoproteína, por el hecho de que esté en orina, va a estar en el líquido amniótico, pero en una cantidad determinada. Cuando está elevada más de los títulos que nosotros sabemos que son normales, significa que alguna patología tenemos. ¿Cuáles pueden ser esas patologías? Lo más común es que sea patologías del tubo neural. Alguna apertura a nivel tanto encefálico como medular que permita el escape es el líquido cefalorraquídeo que contiene alfa-fetoproteína al líquido amniótico. Entonces se mezcla toda esa alfa-fetoproteína y a nosotros nos da alta. También puede estar en embarazos múltiples, es decir, hay más gente, y alteraciones de los riñones o alteraciones hepáticas. Otra cosa que podemos estudiar dentro de los estudios bioquímicos es la lecitina. La lecitina básicamente es componente del surfactante. El surfactante básicamente es una sustancia que está dentro de los alvéolos que evita que estos alvéolos con cada respiración se colapsen. Cuando nosotros expiramos todo el aire que está ahí adentro, hacemos fuerza positiva, es decir, fuerza que empuja el aire. En este caso, si no existiera eh, surfactante, las dos paredes, o las paredes mejor dicho, de nuestros alvéolos, que son unos globitos, se pegarían. Y se pegarían en el sentido de que no solo se juntarían, sino que se pegarían. Cuando viene el aire, nuevamente en la inspiración, lastimaría el alvéolo en lugar de tan solo distenderlo. Ahora, como tenemos una pequeña capa
de surfactante en el medio permite que, si bien los alvéolos en realidad no se colapsan porque impiden las fuerzas que lo colapsan, y segundo, impiden que se peguen las paredes. Pero más que nada, impide que se colapse, es decir, los alvéolos siempre están abiertos. Ahora, nosotros podemos controlar los niveles de lecitina que hay en nuestros pulmones, porque acuérdense que el líquido entra a los pulmones. Entonces, si nosotros tenemos poco líquido, quiere decir que se está elaborando poco. En este caso, eh, hay una relación proporcional. Cuanto más líquido, perdón, cuanta más lecitina hay en el líquido amniótico, más maduro está el feto. Cuanto menos lecitina haya, menos surfactante hay, menos maduro está. No sé si tanto el feto, más si los pulmones. Entonces, en el caso de que tenga que hacerse el parto o la cesárea, no podrá tener una buena mecánica ventilatoria. La otra que podemos medir es la bilirrubina, que para saber si tenemos alguna enfermedad hemolítica o no, es decir, algún tipo de patología que cursa con la lisis de los glóbulos rojos. Si nosotros tenemos rupturas de los glóbulos rojos y esto llegan al líquido amniótico, quiere decir, no. Si tenemos un aumento de la bilirrubina en el líquido amniótico, quiere decir que hay aumento en la destrucción de los glóbulos rojos, porque la bilirrubina es un metabolito o es, no me sale el nombre de lo que quiero decir. Bueno, sí, es el metabolito del metabolismo de la hemoglobina. Es el resultado, ahí está, del metabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, como ustedes lo saben. Si yo tengo mayor destrucción de glóbulos rojos, voy a tener aumento de hemoglobina, que se transforma en bilirrubina, que va a pasar al líquido amniótico, y eso a mí me sirve para diagnosticar algún tipo de anemia hemolítica. Otro de los métodos es la biopsia de vellosidades coriónicas, mediante las cuales nosotros vamos a utilizar las células citotrofoblásticas para hacer los mismos estudios que con las células de la amniocentesis. La ventaja es que como podemos hacerlo antes, lo podemos hacer desde la octava semana, y la otra es que hay una constante división celular en el citotrofoblasto, lo que a nosotros nos permite realizar cariotipos más rápidos. Así no, como sucede en las células descamadas, digamos, que obtenemos en la amniocentesis. Importante, y que me olvidé decirles, es que la amniocentesis se puede hacer desde la semana 14 a 16. Puede que el doctor les diga semana 12. Bien. Eh, biopsia de vellosidades coriónicas. Se hacen los mismos estudios cromosómicos, citológicos, genéticos y bioquímicos que con las células de la amniocentesis. Se puede hacer por vía transabdominal o por vía transvaginal, y acuérdense, siempre se hace con ecografía. Otra cosa a tener en cuenta es, son métodos cruentos, por ende no se hace al pedo. Tiene que tener una justificación válida. La otra es obtención de sangre fetal o administración de algún tipo de cosa a la sangre fetal, desde que sea sangre, en el caso de una transfusión de sangre fetal, o administración de medicamentos. Está de más decir que se va a usar ecografía, que es cruento y que solo se hace por algún tipo de justificación. Como yo estoy sacando sangre, puedo diagnosticar hemoglobinopatías de una manera muy rápida, hemofilias, es decir, alteración de cualquiera de los elementos formes de nuestro, no solo de los elementos formes, porque la hemofilia afecta a los factores de población, cualquiera de los elementos sanguíneos, así como también errores congénitos del metabolismo. El proceso lo vamos a conocer como cordocentesis,
es decir, sacar del cordón, y en el caso de que sea necesario, se puede hacer transfusiones sanguíneas, como por ejemplo la anemia, porque el paciente en sí tiene una anemia hemolítica que necesita, o porque puede tener una eritroblastosis fetal, que no es una, o sea, sí es una anemia hemolítica, pero no es una malformación congénita, no es propia del feto, o por algún tipo de enfermedad clínica que nosotros la podemos tratar con medicamentos, como por ejemplo hipotiroidismo, infecciones, algún tipo de arritmias. La fetoscopía, que más o menos se utiliza en ocasiones muy específicas, más que nada en cirugía fetal se utiliza, no es algo que lo utilicemos a diario como para hacer un control del embarazo, sino que más cuando se tienen que hacer intervenciones, se utiliza una guía ecográfica y que permite observar al feto de forma directa porque tenemos una cámara. Se puede realizar a partir del segundo trimestre del embarazo por vía transabdominal y se pueden ver un montón de cosas como la ecografía, pero de una forma más directa, justamente porque tenemos una cámara. Desde malformaciones congénitas hasta el mismo sexo del feto. Nuevamente, no lo vamos a hacer para diagnosticar el sexo del feto. Eh, y como tiene sus riesgos, siempre se va a utilizar la ecografía hasta que los límites de la ecografía ya no nos permitan ver lo que necesitamos ver. Y como dice acá abajo, solo cuando la ecografía es insuficiente. En el caso de una cirugía, por ejemplo, que con ya el instrumental con el que se hace la fetoscopía se suele hacer la cirugía. Bien, y los marcadores directamente, en este caso son indirectos porque es en sangre materna, son la alfa-fetoproteína, la misma que estábamos viendo en el líquido amniótico, pero en el caso de la sangre materna, que es menos fidedigna, digamos, que la del líquido amniótico, pero se puede pedir igual, y que incluso se utiliza para hacer el triple test. Eh, bueno, que estábamos hablando acá, del triple test, justamente, alfa-fetoproteína, HCG y estriol no conjugado, triple test para el diagnóstico de síndrome de Down, en realidad para el screening. Screening significa tamizaje. Si me da positivo esto, quiere decir que tengo que ir a hacer pruebas específicas para saber si mi paciente tiene eso que estoy buscando, en este caso síndrome de Down. Bien, y en este caso también podemos hacer estudios de ADN fetal que nos permite en sangre materna ver algún tipo de mutación, algún tipo de grupo sanguíneo, etcétera, para tener sus recaudos. Pero obvio no es de lo más común que se realice.